trabalhos que ela tem feito com Mulheres Criando, né? A gente é um coletivo de terrorismo poético, assim como Mulheres Criando a gente não se denomina artistas, a gente tem uma questão com o lugar da arte. E esse projeto a gente ganhou um fundo da ONU Mulheres, para desenvolver um projeto que estamos chamando de Ditadura LGBT, que é um desdobramento de um projeto anterior que chamava Ditadura Gay, onde a gente performava ditaduras gays em espaços cis heteronormativos. E agora a gente está fazendo uma versão voltada para mulheres, com algumas atividades de formação, e uma delas é a presença da Maria Galindo, que vai terminar amanhã com uma oficina prática, acho que depois a Maria pode falar melhor, na porta do Templo de Salomão. Ditadura mesmo, vamos fazer de verdade. Tá bom? Salomão da igreja. Lá mesmo. No braço. Esse desdobramento da ideia de ir para espaços cisnormativos. A gente vai contar já com o pessoal que está na oficina, que são os 30 inscritos, tem mais 33 transexuais do Centro de Cidadania LGBT, que vão estar com a gente fazendo esse trabalho, e uma galera da Resistência Palestina do Alginiá também vai estar com a gente, porque eles têm uma questão com aquele prédio há muito tempo, e eles queriam se manifestar sobre, então vão estar junto com a gente também. E aí todos aqui também estão convidados para participar. Depois, ao final, a gente pode trocar mais um pouquinho sobre. E acho que é isso. Queria agradecer. É muito bom a gente estar em espaço onde a gente pode trocar, né? Poder compartilhar. Agradecer o convite da Vivi e da Estelar de vir acolher a gente. A Maria tinha nos perguntado se não havia a possibilidade da gente fazer uma outra agenda num outro horário para atender pessoas que estão trabalhando no horário da tarde. Então, obrigado, Vivi, obrigado, pessoal da Estelares, Marco, por ter acolhido a gente na sessão, tá? E é isso, galera. Acho que agora deixar a maestra falar. Então, obrigado. Só para uma listinha, se vocês puderem preencher com e-mails e contatos, a gente agradece muito. Porque para a gente é um grande prazer. Bueno, que vivan las gordas, que vivan las morenas. Yo quiero ser una mujer sin modelos que imitar. No trago tu semen, vomito tu humillación. Mujer ni sumisa ni devota, libre, linda y loca. No estoy sola, estoy conmigo misma. De hacerte la cena, de hacerte la cama, se me fueron las ganas de hacerte el amor. Un pene, cualquier pene, es siempre una miniatura y no hay nada más que decir. Somos indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas. Compañeras, amigas, hermanas, hermanos, buenas noches. Muchísimas gracias por abrir el espacio para mí, y siento la energía, siento la calidad del lugar, lo siento físicamente, es una cosa muy sincera. Esta noche voy a compartir con ustedes la presentación de este libro, que originalmente se llamaba No se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Este es un libro clave del feminismo latinoamericano, pero no es una edición de Planeta, no es una edición de Siglo XXI, no es una edición de Santillana, no sé qué editorial importante, famosa tienen ustedes acá en Brasil. Es una edición autogestionaria de un grupo autogestionario argentino que decidió editar mi trabajo, porque las cosas interesantes, las cosas históricas hoy no están pasando en los grandes teatros, sino en los pequeños teatros. No están pasando en las grandes editoriales, sino en las editoriales autogestionarias. No están pasando en los grandes museos, sino en las tomas del espacio público
desobediente y autogestionado. Eso se los puedo asegurar. Este libro plantea muchas cosas interesantes a través del lenguaje escrito, pero yo soy una persona que he ido construyendo otros lenguajes, además del lenguaje escrito, porque me resulta urgente, no por vicio, que también soy viciosa, no por esnobismo, no para el mundo del arte, necesito urgentemente hablar muchas lenguas, hablar muchos idiomas. Y no me refiero al inglés, al francés, al castellano o al guaraní. Me refiero al lenguaje de las imágenes, al lenguaje de las acciones y al lenguaje de las palabras escritas. Entonces, esta presentación va a ir acompañada de un trabajo que es un ejemplo de despatriarcalización que trabaja sobre un cuadro. Es una descomposición de un cuadro que es una pieza fundamental, patrimonial del colonialismo latinoamericano o del colonialismo en la parte andina, y que tiene la facultad divertida de haber sido una pieza icónica que representaba iconográficamente el poder y el sentido del colonialismo, y que luego esa misma pieza fue convertida en ícono y representación patrimonial de la República Nacional postcolonial. Algo pasó. Alguna descolonización no hubo, alguna emancipación no hubo, y los símbolos fueron siempre reparados, y por lo tanto estamos frente a una pieza que tiene muchos pliegues simbólicos, no solamente eso que ves, sino otro y otro y otro. Y por eso es un ejemplo de descomposición iconográfica que nos va a ir acompañando como algo relativo. No, a ver, bueno, si no me miran no importa, pero va a estar eso circulando ahí. Por favor. Bueno, a ver, para plantear este libro, yo tengo dos puntos de partida, dos lugares simultáneos. Un lugar que es contemporáneo, el neoliberalismo, y un lugar que es de más largo aliento, que es el feminismo ante el colonialismo. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Una es la respuesta muy actual y la otra es una respuesta que necesita una memoria más larga, una memoria más remota, una memoria ancestral. Y es muy difícil hacer el esfuerzo de complejizar ambas respuestas al mismo tiempo. Vamos a empezar por aquella que tiene que ver con lo ancestral. Hoy el feminismo, los feminismos, son un fenómeno planetario. Son un fenómeno que está presente en todas las sociedades y en todas las culturas del mundo. ¿Alguien se atrevería a decir que no? Es una afirmación muy sencilla y muy fácil de evidenciar. Muy fácil de evidenciar. Pero ¿cómo interpretamos ese fenómeno planetario mundial de los feminismos? Tenemos dos opciones distintas. Tenemos la opción clásica, eurocéntrica, que nos plantea que hay una primera ola, una segunda ola y una tercera ola del feminismo. Qué aburrido, ¿no? Me da ganas de dormir. Entonces, la idea
de esa primera hipótesis es interpretar el feminismo como una matriz exclusivamente eurocéntrica que nace en el contexto del Estado moderno burgués y que nace atada al proceso histórico del Estado moderno burgués y que nace en función de un sujeto, la mujer europea blanca, y aquellos derechos negados por el Estado moderno burgués. Y que ese proceso luego se expande tardíamente a las primitivas compañeras que están acá, pero que se expande para ser únicamente reproducido y nada más que reproducido. Con lo cual, si ustedes, si aquí hay alguna mujer que se siente o que se reconoce feminista, lo que tiene que hacer es leer y repetir. Nada más. No puede construir, no puede crear, no puede proponer, porque ya está todo propuesto. Tiene que entroncarse forzosamente, artificialmente, al proceso de las sufragistas, al proceso, no sé, de las... ¿Qué significan las sufragistas inglesas para ti? As mulheres lutaram pelo direito do voto, na época em que as mulheres não podiam votar. ¿Qué significan para ti las sufragistas inglesas? A mesma definição. No te veo muy feliz, muy entusiasta. No, estoy feliz. Si tú perdieras el voto, ¿qué perderías? ¿Una voz? ¿Alguien escucha tu voz? Não sei. Si tú perderías el voto, perderías muy poco. Y si tú no supieras nada de las sufragistas inglesas, perderías un pedazo importante de tu historia. Pero el pedazo más importante de nuestra historia lo hemos perdido. Y esa es una pérdida muy grave. Si aceptamos la genealogía única, eurocéntrica del feminismo, lo único que tenemos que hacer es repetir. Pero si ponemos en paralelo y decimos 1789, ¿tú sabes qué estaba pasando en Francia en esa época? 1789, ¿alguien lo sabe? ¿Qué estaba pasando en Brasil en esa época? Não tinha família real. ¿Qué estaba pasando en Brasil en esa época? A gente estava sob o domínio de Marquês de Pombal. Gracias. Pero esa respuesta no es tan fácil. ¿Y qué representaba ese proceso para el mundo? Nada. Nada. Entonces, lo que yo propongo es otra lectura de la genealogía feminista. Genealogía quiere decir construcción del origen, construcción de nuestra narrativa. Entonces yo propongo mirar el feminismo como un fenómeno planetario, no a partir de una expansión de las ideas europeas de forma tardía a través del colonialismo, sino como un fenómeno planetario que tiene su raíz en las formas de desobediencia al patriarcado individuales y colectivas
ancestrales. ¿Alguien se atreve a decir que eso no existe? Pero ¿alguien se atreve a decir que esa memoria está aquí puesta y la podemos tocar, o que la hemos perdido? Y entonces, ¿cómo reconstruir esa genealogía? Es una tarea política que me comentaban justo las compañeras de este teatro, que están haciéndolo a retazos. No es un vestido con una tela, es con muchos pedacitos. Entonces hemos perdido algo muy importante, pero también hemos perdido, esa visión eurocéntrica nos lleva a perder la noción de simultaneidad, que es lo que no podemos perder. ¿Qué quiere decir la simultaneidad? Quiere decir el conjunto de sueños, de esperanzas, de ideas, de pasiones, de conflictos que circulan en la relevancia de nuestra propia historia, de nuestras propias sociedades. Yo he dado muchas conferencias en Alemania, en Francia. Lo hago por sobrevivir, por si acaso. O sea, para comer, así de claro. Y nunca he dejado de tener alguna compañera europea muy amable que dice algo así. Ya que estamos en una sala de teatro, voy a hacer un teatro de muy mala calidad. No, eso ya hemos vivido en los 60. ¿Qué hacemos? ¿Cómo que ya lo viviste en los 60? ¿Me estás diciendo que yo soy un holograma de tu pasado? Piensen ustedes en la historia del arte. Le pasa exactamente lo mismo. ¿Quiénes son los dueños del surrealismo? Dalí. ¿Quiénes son los dueños del cubismo? ¿Acaso el arte indígena no es cubista? Sí. Mas el propio Picasso. ¿Y cómo se hace para construir otra lectura? El problema es este: que no nos roben nuestro tiempo, nuestra simultaneidad. Entonces, no se puede construir una visión feminista sin entrar con las dos patas, y las dos de adelante y las dos de atrás, al barro del colonialismo y ensuciarnos y revolcarnos allá. Ahora, esa es la lectura, el punto de partida. Por eso yo digo, no se puede descolonizar. Todos hablaron de descolonizar sin despatriarcalizar. Pero la otra pata de la cual yo quiero, el otro punto de partida, el otro pilar, ¿se entiende lo que vengo hablando? Sí. El otro pilar del que quiero hablar es el pilar neoliberal. Porque el pilar neoliberal ha producido, a partir del ajuste estructural en América Latina, que el ajuste estructural más o menos es de mediados de los 80s, entra a Argentina, entra a Brasil, entra a Bolivia, entra a todo el continente y reconfigura las relaciones sociales. Entonces es un hito que sigue hoy muy fresco, muy vigente. Creo que Argentina está viviendo su quinto ajuste estructural, ya perdí la cuenta. En fin. Entonces, en ese pilar neoliberal vuelve a aparecer la visión colonial. ¿A través de qué? A través de una receta para las mujeres de esta parte del mundo. Una receta que no la podemos discutir, nadie nos dijo discutan, que no la podemos ni vetar, ni aceptar, ni rechazar, ni nada,
sino que está dada sin que tu opinión cuente ni valga para nada, y que es un nuevo engendro refrescado de la visión liberal anclada en la construcción o en el nacimiento del Estado moderno burgués, que es la agenda de derechos de las mujeres. ¿Qué derechos? Yo, bonito esa agenda, no la hemos discutido. ¿Ustedes la han discutido en Brasil? Esa agenda no se discutió. Esa agenda vino del Banco Mundial, vino de ONU Mujeres, vino del Fondo Monetario Internacional, y fue una agenda funcional al proyecto neoliberal, que necesitaba refrescar el discurso de derechos de las mujeres para que las mujeres seamos un colchón amortiguador del impacto del ajuste estructural. Esa agenda hoy en nuestros países, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, sigue vigente a través de las políticas de los estados, de las políticas de las ONGs. Entonces es una agenda que agarra algunos temas, el tema de la violencia machista, el tema de los derechos reproductivos, el tema de, no sé, algunos que ya, o sea, que nos repiten todos los días. Pero es esto lo que nosotras realmente queremos. Aparte que yo les propongo que hagamos cuentas. Hagamos cuentas solamente temporales. Solamente temporales. Podemos hacer otras cuentas. Podemos decir cuánta plata invertiste en esa agenda y cuánta de esa plata llegó a las mujeres. Y bueno, esas cuentas serían fatales. Pero si hacemos cuentas de tiempo, ¿hace cuánto tiempo en Brasil les prometen a ustedes la igualdad de derechos? Te pregunto. 60 años. Según tú, ¿hace cuánto tiempo te prometen la igualdad de derechos? 60 menos. Ponte que sea menos. Ponte que si contamos solamente del ajuste estructural para acá, del ajuste estructural que introduce el neoliberalismo, estamos hablando de 30 años. En estos 30 años, con Dilma de presidenta, yo sé que es un tema sensible aquí, pero la mujer. ¿Qué llegó de esa igualdad para ti? Nada. Para ti no llegó nada. ¿Para ti? ¿Para ti? Y la pregunta que yo les hago: ¿cuántos años más estás dispuesta a esperar? ¿Una vida entera? ¿Tú cuántos años tienes? 43. En 30 años estás jubilada, ¿verdad? Ya. Todos estos 30 años, ¿estás dispuesta a estar sentada ahí esperando? Queremos felicidad ahora. Queremos soberanía ahora. Queremos libertad ahora. Queremos bienestar ahora. Ahora, ahora, ahora. Y entonces, ¿cuál es el problema con esta agenda de derechos? A esta agenda de derechos yo la llamo, que dicen que es feminismo, eso yo digo, no es feminismo, eso es tecnocracia de género. No es feminismo. ¿Cuál es la dificultad que yo le veo a esa agenda de derechos? Son muchas y en el libro está bastante bien explicado. Pero básicamente no es una agenda soberana, deliberada por las mujeres de las sociedades a las que se quiere aplicar. Punto 1. Punto 2, es una agenda retórica, quiere decir que es algo como para que tú digas, qué bien, ¿acaso vas a decir, no, yo no quiero derechos? O sea, nadie diría esa tontería más que yo, que no tengo ya problema de pasar por loca. Yo no quiero derechos. Por favor, no. Yo no quiero retóricas. Yo no quiero
quiero leyes. Entonces, esta agenda de derechos es retórica, es repetitiva, se repite, se repite, se repite, se repite. Es funcional al modelo neoliberal, pero además está fundado en el modelo de una mujer blanca, heterosexual, joven, sana, no discapacitada, no lesbiana, no puta, no negra, no indígena, no pobre, no artista. Está fundada en una mujer que tú no eres. Por eso es que de esa agenda no te llegó a ti a nada. A ti no te llegó nada. Dilma llegó a ser presidenta. Michelle Bachelet llegó a ser presidenta. Hillary Clinton llegó a ser secretaria de Estado. Se beneficiaron pequeñas élites tecnocráticas que recibieron en Brasil, en Bolivia, en Argentina, millones y millones y millones de dólares a nombre tuyo, para seguir narcotizando la lucha de las mujeres. Y esa agenda tiene un tercer problema, o cuarto, que es que está fundada primero en una mujer que tú no eres, en la exclusión de mujeres que son imprescindibles para entendernos, pero también está fundada en una categoría social que es la categoría de género. Y el problema es que la categoría de género contiene, desde mi punto de vista, muchísimos problemas. La categoría de género, todos dicen, no, yo quiero hacer teatro y género, yo quiero hacer arte y género, yo quiero hacer un movimiento de género. Y tú dices, a ver, dime qué es eso. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué es? A ver, tradúcelo. Y entonces aparecen las dificultades conceptuales de la categoría de género. Primera dificultad, que no es una dificultad porque tú no entendiste bien, porque tú no leíste a Judith Butler, porque tú no fuiste a la maestría donde te van a enseñar eso, que cuesta mucha plata además. Son dificultades conceptuales intrínsecas. ¿Cuáles son esas? Primero, la dificultad de confundir antojadizamente género con mujer. Género no es mujer, pero en los hechos sí se utiliza género como si género representara mujer. Primera dificultad. Segunda dificultad. Género es una categoría, no es un sujeto. Sujeto eres tú, sujeto soy yo, sujeto es él, sujeto somos nosotras y nosotros y nosotres. Pero género no es un sujeto. No es un sujeto. Por lo tanto, nunca discutimos el sujeto político de la supuesta lucha de género. ¿Cuál es el sujeto político? Si género no es un sujeto. Y ahí entra la cuestión de raza, la cuestión de clase, la cuestión de placer
y la cuestión de todas las exclusiones que se operan cuando se utiliza la categoría de género como una categoría pura y solitaria. No es un sujeto, no podemos aplicarlo claramente, se lo confunde y por lo tanto politizar una lucha sin sujeto es imposible, porque la lucha sin sujeto no es lucha. La lucha es siempre a partir de un sujeto. Entonces ahí tú tienes fenómenos de feminismos, entre comillas, que yo hablo de tecnocracias neoliberales, blancas, racistas, clasistas, heterosexistas, adultocentristas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con la categoría de género no has resuelto el problema del sujeto. No has resuelto el problema del sujeto. Ya, entonces, ¿qué propones, María? O sea, no nos sirven los derechos. A la mierda. No nos sirve el género. A la mierda. No tenemos historia. Entonces, ¿qué mierda propones? Ahora, ¿cómo me agarro? ¿De qué me agarro? ¿Cómo empezamos? ¿Qué hacemos? Entonces ahí yo voy a ir cortito, porque lo bonito va a ser tener un intercambio con ustedes después. Ahí es donde yo introduzco la propuesta de la despatriarcalización, que es una propuesta que intenta ser, primero que creo que es una propuesta en proceso de construcción, pero que intenta ser una respuesta a todas estas problemas que son fundamentales para el feminismo latinoamericano. ¿Qué es la despatriarcalización? ¿De qué estamos hablando? Ustedes han visto el ejemplito que les he mostrado y ahora estamos viendo, por si acaso, estamos viendo un trabajo que hicimos que es el milagroso altar blasfemo. Es un trabajo que lo pintamos mis amigas y yo, las mujeres creando, detrás de la catedral más importante colonial de América Latina, que está en el Ecuador, y se armó un gran escándalo. Esta es la Virgen Trans, que es una virgen recogida de un diagrama de Guamampoma de Ayala, que Guamampoma de Ayala era un cronista indígena, pero catequizado. Entonces él quería mostrar al rey que no éramos pecadores y que por lo tanto no merecíamos el castigo. Entonces eliminó todas las formas de sexualidad que no encajaban dentro de la visión judeocristiana. Entonces este mural es un mural que también cuestiona la visión que proyectó Guamampoma de ella. Bueno, pero bueno, esto les cuento así de forma paralela. ¿Qué es la despatriarcalización? La despatriarcalización, como yo la planteo, tiene tres posibilidades al mismo tiempo. Planteo que la despatriarcalización es un punto de partida. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo leo nuestras sociedades como sociedades que ya están en un proceso de despatriarcalización. Es decir, ya está sucediendo la despatriarcalización. ¿Qué está pasando en Argentina? No, o sea, no sé, 3 senadores no despenalizaron el aborto, pero había 2 millones de personas en la calle. Entonces, hay un proceso de despatriarcalización que yo considero que es un proceso subterráneo, invisibilizado a propósito por las corrientes culturales y mediáticas hegemónicas. Aparecemos como víctimas, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con violencia machista, con feminicidio. Podemos aparecer las mujeres violadas o asesinadas o golpeadas, pero no podemos aparecer de otra manera, gestionando nuestra desobediencia cultural, gestionando nuestra desobediencia patriarcal. Entonces, la despatriarcalización está sucediendo de manera subterránea. Los medios de comunicación, es como una revolución que no es noticia.
los grupos feministas? No. Porque en realidad es algo que está rebasando al propio feminismo. Entonces ahí yo me he buscado un concepto que me parece que es muy útil y que me parece que es muy lindo, porque esta despatriarcalización tiene como base a los sectores populares. A los sectores populares. Entonces yo planteo que está produciéndose gracias a la fuerza de un feminismo intuitivo. ¿Qué quiere decir un feminismo intuitivo? Es un feminismo que no nace en la academia, que no nace porque haces un máster, que no nace porque lees a Butler, sino que nace porque lees lo más inmediato que tienes, que es la vida de tu madre, que es el cuerpo de tu madre. Pero no haces una lectura cualquiera, haces una lectura crítica de tu madre. Y esto es muy potente. Y esto está pasando a escala masiva, grande. Entonces la despatriarcalización es un proceso que está ocurriendo y que tiene muchas características. Por ejemplo, es un proceso que está cambiando los sentidos de la maternidad, que está cambiando la relación con el cuerpo, con el placer, con la sexualidad, con la calle, con el dinero, con el conocimiento. Estamos cambiando, estamos transformando muchas relaciones. Entonces es un punto de partida. Hay un material, hay como, si quiero incendiar algo, pues ya está la gasolina por todos lados, solo hay que encender un fósforo. La segunda connotación que tiene la despatriarcalización es la connotación de método. La despatriarcalización es también un método. Y entonces, como método, consiste, por eso me gustaba mostrar el cuadro de la Virgen, consiste en un método de desarmar, de destruir, de descomponer. ¿Qué es? El patriarcado tiene muchas connotaciones, pero una de sus connotaciones simbólicas más importantes es que el patriarcado es el único que asigna significado. Si yo digo desde una visión patriarcal que tú no tienes nada importante que decir, que tú no vales nada, esto es una ley, está determinado. Como método, ¿qué es la despatriarcalización? Es la capacidad de cuestionar ese significado y asignar nuevos significados y nuevos sentidos. Por eso la lucha simbólica es muy importante. Que es un poco lo que yo hacía con el cuadro. Quito esto de aquí, saco esto de aquí, pongo esto aquí, y si es un patrimonio del Estado, de la República y de quien mierda sea, cualquiera va a entender esa capacidad de descomponer y sobre todo que la Virgen salga del lugar que le está asignado. Entonces las mujeres estamos sobre todo manejando, jugando con el significado que se nos ha atribuido a nosotras. Y ese significado, o sea, desordenar ese significado, desordena todo lo que nos rodea. Entonces es un método de destrucción, es un método de desorden, es un método de desarme, como de un rompecabezas. Ese es un acto que puede ser muy personal. Tú seguramente lo has hecho, tú lo has hecho, tú lo has hecho. Y si tú no lo has hecho, te mueres de ganas de hacerlo y lo vas a hacer mañana. Eso está claro. Entonces hay una cosa personal. Pero ¿dónde está ese proceso político colectivo? Y entonces ahí yo tengo la propuesta de un sujeto político que lo planteo como un sujeto metafórico poético. Y la metáfora de ese sujeto político es que es un sujeto político sin vanguardia, no hay el proletario para el patriarcado, sino que es un sujeto complejo, compuesto de diferentes. Es la asamblea de las diferentes,
que yo la llamo poéticamente como indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas. Que podríamos jugar con él, porque son lugares metafóricos. Podríamos decir, no sé, para Brasil es que ni se me ocurre. Pero esas tres componen un espacio metafórico que convoca a cualquier otro. Entonces yo no parto del género, yo parto del sujeto. Es un proceso totalmente diferente. Esto como método. Y por último, la última connotación de la despatriarcalización es una respuesta muy interesante, muy potente, a lo que es una propuesta muy aplastante y muy potente, porque la propuesta de la igualdad de derechos es una gran propaganda muy falsa, pero que tiene potencia, porque tiene detrás mucha plata, porque tiene detrás mucha propaganda, mucha institución que le enarbola y que nos ha confundido y nos ha convencido. Entonces se necesita una contrapropuesta a esa agenda que sea también muy potente. Una contrapropuesta puede ser potente si, como respuesta, confluimos personas, grupos, colectivos que pensamos de forma distinta. ¿Qué queremos? Entonces, es ahí donde yo ubico la despatriarcalización como punto de confluencia. Tú haces teatro, tú haces ecofeminismo, tú haces animalismo, tú haces investigación, pero confluimos en la despatriarcalización como utopía, pero también como horizonte de época. Porque como movimientos no tenemos que unificarnos. La unidad es imposible, nos destruye, no es práctica. Aquí mismo, si decidimos construirla, no entramos. Pero podemos conectarnos confluyendo en una palabra, en una utopía, en un sueño que nos represente. Y en ese sentido, la despatriarcalización nos puede representar utópicamente para que sumemos fuerzas ahí. Y este sueño abra un horizonte de época. ¿Qué es un horizonte de época? Un conjunto de debates, un conjunto de ideas, un conjunto de prácticas que ya no giran en torno de ay, necesito la ley, ay, quiero tener una presidenta mujer, ay, hay una diputada trans. No, sino cómo despatriarcalizamos esta sociedad. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Salud. Lo que puede ser bonito es que si tienen preguntas, comentarios, críticas, pues tengamos, no muy largo, pero tengamos un ratito para hacerlo. Isso que você estava falando, né, da despatriarcalização e da gente não precisar mais dessa representatividade, né, de mulheres, eu venho pensando, uma das coisas que a gente, e algumas pessoas que vem estudando e vem falando, é disso, né, dessa luta ter caído num lugar de uma representatividade mercadológica, né? Então eu coloco uma mulher, pronto, está tudo resolvido. Estamos agora em vias de eleição no Brasil e agora todos os candidatos têm são mulheres, né? Exatamente porque entra nesse discurso que nada mais é do que uma inserção de uma representante mulher branca total nesse lugar, que não muda nada.
eu fico, sei lá, eu estou fazendo um comentário, não é nenhuma pergunta, assim, mas eu fico pensando muito nos símbolos também, né? Que você falou da luta através da desconstrução e da ressignificação dos símbolos. E eu também, isso é uma coisa que passa muito pelo que eu penso. Eu leio tarô, né? Mas o tarô é absolutamente patriarcal e machista, né? Então, há algum tempo eu já venho falando, né, também com as meninas de tipo, eu preciso inventar um outro tarô, preciso redesenhar as cartas do tarô, porque elas vêm com uma imagem que já me remete a exatamente esse lugar cristão, branco, patriarcal, né? E a maneira como eu me refiro às energias femininas e masculinas, e enfim, está tudo impregnado desse negócio, né? Mas eu também sinto essa revolução nascendo, exatamente como você falou, assim, é tônica, parece que a Terra se agita e alguma coisa vem nascendo e vem emergindo disso, e vem surgindo disso, uma força fora do nosso controle, inclusive, acredito, né? Enfim. E aí tenho lido também algumas coisas que falam sobre uma teoria do cuidado, que seria uma teoria que iria, né, eu estou bem entrando nesse lugar, mas que iria contra o paradigma da competição e da dominação, que é o paradigma patriarcal, e iria mais para esse paradigma do cuidado, da cooperação, né, disso acabar acontecendo na história da humanidade, assim. Mas também eu fico, isso, né, como, aonde, de que jeito fazer, não sei, foi só umas coisas que vieram na minha cabeça enquanto você estava falando. Eu não tenho uma pergunta exata, mas enfim, acho que No, yo entiendo muy bien tu estado de ánimo, me parece muy interesante porque justamente refleja muy bien este sentimiento de hay que hacer cosas. Las compañeras están con sus obras, que ahorita no me acuerdo el nombre, Matriarcado. Bueno, o sea, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Es una casualidad? ¿Es un capricho? No, es una sensibilidad a este proceso, ¿no? Tú dices las cartas de tarot y la otra compañera dirá, no sé, cualquier otra política grande, pequeña o mediana. Esto no importa. Lo interesante es buscar, porque nadie te va a decir, no, ¿para qué? Esto no es importante, esa obra de teatro, ¿ustedes cuánto tiempo ya están? No, esto es una anécdota, ¿no? Lo interesante es entender que hay que buscar un hilván que haga esta confluencia, que esto que tú quieres, que esto que hace la otra compañera confluyan en un punto. Y entonces ahí es donde yo veo muy importante la tesis de la despatriarcalización, porque no tenemos un punto de confluencia. Y entonces constantemente, yo soy una mujer que tengo 54 años, yo he venido luchando en el feminismo hace muchos años. Yo fui testiga directa, yo lo vi en primera fila cuando en los años 90 nos robaron parte de nuestras luchas para construir la tesis neoliberal. Yo lo vi. ¿Cómo? Y porque todo esto salió del feminismo para convertirse en tecnocracia de género. No es que salió de otro lado, salió del feminismo y se convirtió en tecnocracia de género a través de aparatos de financiamiento, a través de aparatos de categorías, a través de corrientes culturales hegemónicas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que es muy importante tener un punto de confluencia, un horizonte de época y una postura antisistémica. Entonces, la despatriarcalización es una propuesta antisistémica.
sistémica, es una propuesta de desestructuración, no de estructuración temporal de algo, no. Terminaste con las cartas de tarot, perfecto, pasemos a la Biblia. Terminaste con la Biblia, perfecto, pasaremos al Corán. Terminaste con el Corán. O sea, no sé si hay otras preguntas, comentarios, compañeras. Sí. Essa questão da despatriarcalização e descolonização, como é importante a gente descolonizar também nosso imaginário, as nossas imagens, né? Quando você disse de como é muito fácil que o neoliberalismo se aproprie das coisas e nos faça ficar feliz por uma presidenta mulher, ou que nos faça ficar feliz por alguns direitos, né? Fico pensando nessa grande tarefa de descolonizar o imaginário, de abrir outras possibilidades. E aí a minha pergunta a minha intuição que o nosso imaginário nativo, indígena, né, pode nos ajudar muito, que tem muitas pistas, né, na cultura nativa mesmo, né, que a gente cada vez mais também, muitas vezes, busca resgatar. Não sei se você pode me dar alguma pista nesse sentido. Bueno, mira, yo esta parte no la expuse esta noche, pero está muy bien en el libro explicada la relación fundamental entre colonialismo y patriarcado. Cuando hablamos de despatriarcalización tenemos que entender la estructura patriarcal. Y no podemos entender la estructura patriarcal